Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo. Aldea Cowork te acompaña en tu proyecto. Arriendo de salas, oficinas, domicilio tributario, desarrollo, incubación y mentoría para tu empresa con el patrocinio de Corfo. www.aldeacowork.com. Bienvenidos a un capítulo especial de nuestro podcast Innovadores al Fin del Mundo junto a Aldea Cowork, Mentores de Impacto y Austral Incuba. Y como siempre me acompaña Ricardo Icartes. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, César, contento de hacer este resumen del año, que obviamente vamos a repasar un tema súper interesante de los invitados de lujo que tuvimos en todo este podcast durante este año. Así que muy feliz de hacer este episodio especial para nuestros oyentes. Oye, sí, mira, tuvimos más de 37 invitados, hartos invitados en un año, todos muy relevantes dentro del ecosistema nacional de emprendimiento e innovación, así que eso también nos pone muy contentos porque la calidad de invitados que aceptaron unirse a este podcast fue muy bueno. Y creemos que hay muchas enseñanzas que nos dejaron, si bien este es un capítulo resumen, no los podemos colocar a todos, pero creemos que hicimos una buena selección respecto a lo que vamos a escuchar de nuestros invitados. Sí, así es, César. Buenos invitados y seguramente hay otros que se sumarán el siguiente año, pero tuvimos súper buena acogida de los invitados cuando nos tocó invitar a los que quisieron participar, unirse a esto, que justamente estamos en esta iniciativa de Hazlo en Osorno, que es hacer innovación desde el sur y que habitualmente no se hace por acá. Entonces ellos quisieron poner su granito de arena para opinar sobre, o incentivar más que nada a nuestras comunidades de emprendedores e innovadores. Así es, sí, agradecemos a todo el mundo la muy buena onda de todos los invitados, de querer apoyar esta iniciativa, de querer ser parte y compartir de muy buena manera su conocimiento, sus experiencias, los aprendizajes que han tenido en todo este proceso de emprender, de innovar, y que no cabe la menor duda que son muy buenos consejos para todos quienes están emprendiendo o quieren emprender o quieren innovar, y creemos que vamos a poder escuchar muy buenos consejos. Bueno, así como nació este podcast en plena pandemia y a causa de la pandemia también, porque dentro del proyecto Hazlo nosotros en un comienzo no teníamos considerado un podcast, pero era una de las cosas que nosotros podíamos hacer para ir generando justamente esta base de información, de conocimiento, y que pueda ser también compartida con el resto. Y dentro de esta caos que tuvimos a comienzos de año, una de nuestras primeras invitadas por ahí por el mes de junio, si no me equivoco, estuvo Rocío Fonseca, gerente de innovación en Corfo, donde, bueno, tuvimos una muy entretenida conversación, y una de las cosas que vamos a comenzar a escuchar es acerca de cómo vamos o cómo deberíamos sobrevivir. No solamente en esa fecha era atingente, sino que sigue siendo muy relevante el día de hoy. Justamente el tema de la colaboración y la sobrevivencia era relevante, así que vamos a escuchar a Rocío. Dale, escuchemos. Yo creo que el mensaje acá en el corto plazo tiene que ser sobrevivencia, chiquillos. Yo creo que si no empezamos a colaborar y a conectar industrias o tamaños de empresas que no siempre hablan, estamos fritos, de verdad. O sea, no es un tema de porque sea bonito y la colaboración, no, es un tema de sobrevivencia, es un tema de dinamizar la economía completa, y ahí efectivamente cómo empezamos a hacer alianzas entre grandes empresas o asociaciones, ¿cierto?, con pymes, cobra vital relevancia. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde Corfo es trabajar efectivamente desafíos de innovación abierta, los desafíos que tienen las empresas hoy día, las grandes empresas, y cómo las soluciones que tienen las pymes las empezamos a conectar. Y eso no requiere subsidio, al final, si tú te das cuenta, eso requiere puras voluntades. Entonces, hemos estado trabajando con por ejemplo, Falabella, con Ripley, con otras empresas grandes, diciendo, oye, que Falabella Marketplace ponga a disposición su canal
para que todas las pymes se suban y llegaron a un acuerdo con Chile Express y les cobran 990 pesos por el envío. O sea, ya esta cuestión no lo tomen como asistencialismo o que yo te ayudo y para ver cómo nos va. No, esto es crecer en conjunto. Acá hay paradigmas de la sociedad completa y de la economía que están cambiando, y el que no se sube a la micro deja de existir en el fondo, porque las nuevas reglas son distintas, y antes estaba, como estábamos todos en nuestras burbujas, ¿cierto?, medianamente cómodos, con retornos a las inversiones y flujos de cajas más o menos conocidos, estábamos tranquilos en el fondo, tranquilos entre comillas desde el punto de vista de los negocios. Pero cuando tú tienes, ¿cierto?, crisis sociales, económicas, ambientales, sanitarias encima, en un espacio de tiempo que ha sido cortísimo, acá se trata de sobrevivir. Entonces, ¿cómo empezamos a conectarnos? ¿Cómo empezamos a colaborar para sobrevivir? Es clave. Bueno, ahí pasó Rocío Fonseca, que nos comentaba un poco acerca de cómo había que colaborar, en definitiva, para sobrevivir. Había un ejemplo ahí de cómo lo estaban haciendo desde Corfo con algunas empresas grandes, de colaborar con los emprendedores, facilitarle espacios dentro de su e-commerce. En ese tiempo el e-commerce quizás estaba un poco desordenado en temas logísticos, y que con el correr de los meses un poco ya está más estable, uno ya confía un poco en eso y ya se fortaleció. Así está, hubieron muchos problemas logísticos en el comienzo, pero bueno, es parte también de un crecimiento explosivo en realidad, que tuvo una gran demanda de todo el e-commerce en general. Entonces obviamente hubieron ahí desde quiebres de stock hasta problemas logísticos graves, que algunos, no todos creo yo, lo han podido solucionar. Bueno, y dentro de los cambios que se han suscitado este año, es también la forma en cómo trabajamos y en cómo hoy día nos permite a mucha gente poder trabajar también de manera remota, y con lo cual se establecen nuevas formas, nuevos tipos de control de gestión y un largo etcétera. Así que los invito a escuchar qué nos dijo Rocío acerca de esto. Todo lo que es teletrabajo va a cambiar la forma, y a lo mejor ya no vamos a necesitar vivir en ciertas ciudades. Entonces hay muchos territorios que empezaron a reconvertir el mensaje y a invitar a profesionales a trabajar a sus territorios para fomentar la economía local. Entonces, por eso es tan importante definir el problema que queremos resolver. El problema no es la baja de turismo, el problema es la pérdida de competitividad del territorio, y eso se puede abordar de diferentes problemas, y a mí me pareció súper atractiva. Esta es una propuesta, obviamente pueden haber muchas otras, pero de cómo tú, a través de la digitalización y el teletrabajo, promueves que se vayan a vivir profesionales en persona a otros territorios que quizás antes nunca habíamos visto. Yo después de leer el reportaje ayer dije, está interesante, me podría ir a un par de regiones que Bueno, ahí pasó Rocío hablándonos sobre el teletrabajo y las opciones que se abren. En ese tiempo estaban como todos pensando en si se movían o no, y hoy en este mes de diciembre ya hay mucha movilidad de profesionales, ya se cambiaron de ciudades, ya se movieron, así que esto del teletrabajo creo yo que llegó y se va a instalar en muchas empresas, sobre todo las digitales, que tienen esa apertura, y que no les va a venir mal el que se desplieguen en diferentes territorios, que se activen los territorios en definitiva. Así es, y mucha gente y muchos profesionales también están llevando al equilibrio lo que es el trabajo con su calidad de vida. O sea, se han ido a vivir a lugares lejanos a grandes centros urbanos, pero buscando justamente una mejor calidad de vida para ellos y su familia. Oye, dentro de las grandes mujeres que tuvimos este año, estuvo también la ya a esta altura expresidenta Sech, que después de 4 años dejó su mandato este 2020. Nos referimos a Alejandra Mustakis, que fue la líder de los emprendedores durante 4 años. Bueno, y ella también es una gran emprendedora, tiene varios emprendimientos, y nos dio su parecer acerca de cómo tiene que ser el gran emprendedor, o el emprendedor en general. Así que los invito a escuchar. Bueno, la mayor gracia de un emprendedor es que es capaz de ver oportunidades donde otros no las ven, o es capaz de hacer que las cosas pasen, ¿ya? Y como que nada, hasta que sale el agua nomás. Es un tipo que
está dispuesto a buscar todas las oportunidades para que las cosas salgan adelante, a ser hiper proactivo en que las cosas funcionen. El gran emprendedor no es el que tiene la gran idea, el que hace que las cosas pasen, si la gran idea no existe. Y si existe y eres mal emprendedor, da lo mismo, no la vayas a sacar adelante. Y podéis tener una idea más o menos y ser buen emprendedor y sacarla adelante. Entonces, por lo tanto, acá en el mundo del emprendimiento lo que vale es la persona. Lo que vale es la persona que está en eso. Y independiente, que obviamente estas crisis son complejas y que realmente hay industria, gente que viene muchos años haciendo lo mismo y que le cuesta cambiar, o que hay mucho dolor del punto de vista de estar con tu negocio, en el fondo, sin poder tener ventas, a veces sin poder pagarle a tus colaboradores, con cosas muy dolorosas. El emprendedor por naturaleza es un tipo que se adapta, ¿ya? Y que busca por donde sea, donde está ahí la lucecita, para tener que meterte en ese hoyito y poder en el fondo sacar las cosas adelante. Entonces, en ese sentido, uno diría que contra la crisis, lo compleja que es y todas las ayudas que estamos buscando y empujando, hoy día más que nunca necesitamos sacar esa alma como de guerrilla, de guerrero, de fuerza de los emprendedores, y adaptarnos y navegar y buscar las oportunidades en la mitad de la tormenta, y capacitarnos y ir a buscar 1000 oportunidades y reinventarnos y adaptarnos, y todas esas condiciones que son tan obvias del emprendedor. Y una de las mayores y más importantes, en el fondo, habilidades que tiene un emprendedor es que además son ágiles, pues son livianos. Entonces, de alguna manera, las crisis podrían ser tremendos espacios para que los emprendedores salgan ganando. Bueno, ahí pasaba la gran Ale Mustaki, como decías tú, ya expresidenta de ASECH. Fue un gran aporte en todas las líneas, con su empuje y su motivación. Creo que ha levantado muchos emprendedores también en épocas de crisis, así que agradecemos su visión particular que tiene con esa garra ojalá que le llegue a muchos emprendedores esta definición. Así es, y bueno, muy motivadora ella siempre en sus palabras, así que fue un gusto también tenerla en nuestro podcast. Y ahí nos vamos con alguien relacionado, porque a la salida de ASECH, Alejandra Mustaki se unió al directorio de Social Lab Latinoamérica, y nosotros, uno de los invitados muy interesantes también que tuvimos fue Tadashi Takaoka, actual gerente general de Social Lab, que de hecho cuando grabamos el podcast, él ya sabía que era el gerente, pero lo nombraban esa semana, así que lo anunciamos solamente como asesores estratégicos. Y con Tadashi, bueno, hablamos de cosas más específicas respecto a innovación en general, y uno de los temas que tratamos y que los queremos invitar a escuchar es acerca de cuál es la diferencia o cómo se definen también los emprendimientos dinámicos y escalables. Así que los invitamos a escuchar a Tadashi Takaoka. El discurso era ese, decía, ¿por qué hablamos tanto de emprendimiento dinámico? Y te acusaban de medio ciútico y medio como elitista, y no tiene que ver con eso, hay una lógica detrás. La lógica detrás, para hipersimplificar la explicación, es: los países crecen por cambios en su industria a través de la innovación disruptiva. Punto. Eso está hiper estudiado, porque fracasan los países, habla de eso, Mariana Mazzucato habla de eso, y muchos otros autores hablan de eso, y puede seguir saliendo gente en Icare diciéndote que el trabajador chileno tiene que trabajar más duro y levantarse más temprano, pero es mentira, no es eso, es el uso de tecnología. Y es increíble que esta cuestión no es que se descubrió el año pasado, se descubrió en 1980, el premio Nobel de Economía de ese tiempo fue un gallo de la MIT que probó eso. El 80% del crecimiento de los países se da por el cambio tecnológico. ¿Sí? Y yo no entiendo por qué todavía no me metí en eso si está archiprobado, pero bueno. ¿Por qué digo eso? Porque no te sirve de nada financiar un emprendimiento que va a crear trabajo para su familia y que va a hacer que la gente alrededor suyo reciba un buen producto o servicio, si es que no va a transformar la matriz económica de Chile. No digo que no sea un proyecto digno, no digo que no deberían existir, no digo que no haya financiamiento para ellos. Lo que digo es que la gerencia de emprendimiento de la Corfo tenía una lógica súper específica, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando digo eso, tácitamente lo que te estoy diciendo es, para lograr esa velocidad de transformación, si alguien se metió en innovación disruptiva, sabe que una de las características básicas es la velocidad de escalamiento. O sea, cuando tú hablas de una startup, hay una teoría detrás súper demarcada, que es, tienes que descubrir una tendencia, generalmente tecnológica, tienes que partir de abajo con un producto que sea manual, generalmente haces una cuestión extraordinariamente bien, no todo bien, como Netflix, que no hacía todo mejor que Blockbuster, sino que lo único que hacía mejor era que te mandaba el video a la casa y lo podías devolver sin la lata de las multas de Blockbuster, sin tener que salir de la casa, y empezar a crecer a máxima velocidad. Toda la conversación pasa en torno a la velocidad. Por eso cuando un gallo me dice que está haciendo una startup pero no quiere levantar capital, digo, de nuevo, no entendí lo que estoy haciendo.
Porque lo que estáis tratando de hacer es un negocio que crezca a alta velocidad. Tu métrica número 1 es la velocidad de crecimiento. Se acabó en lo que sea, usuarios o ventas. Generalmente en Latinoamérica es venta. Entonces, toda esta explicación es para decir de dónde viene la escalabilidad. La escalabilidad tiene que ver con eso. La forma en que tú puedes crecer más rápido tiene que ver con el modelo de negocios. Y el modelo de negocios es que si tú como Carolina Torres tienes que estar encima del negocio porque el producto tiene que pasar por ti porque es muy complejo, entonces no es escalable porque tiene un techo de máxima capacidad que es tu tiempo disponible. Si tu producto necesita inversión de capital muy fuerte para replicar y la relación es 1-1, por un peso que invierto me da 1 de retorno, tampoco es escalable porque siempre va a tener una curva lineal y lo que estáis tratando de buscar es el hockey stick, este palo de hockey, que es básicamente como los rendimientos crecen en venta y se van disparando. Y para hacer eso tenéis que tener un modelo de negocio. Obviamente el mundo digital lo tiene resuelto, que no necesitáis crear nuevas unidades, pero hay otras formas de escalamiento, como por ejemplo en las franquicias u otros modelos. Bueno, ahí pasaba una visión interesante de Tadashi, hablaba de su paso por Corfo, de cómo explicaba al resto cómo deberían ser estos emprendimientos dinámicos, y que en definitiva es lo que marca justamente este proyecto de Alon Osorno, que nosotros estamos buscando esos emprendimientos dinámicos, así que es muy bueno que lo defina Tadashi, y para nuestros oyentes también que se quieran sumar a la próxima convocatoria de Alon Osorno, entiendan qué características tiene un emprendimiento dinámico. Sí, muy esclarecedor, la verdad, personalmente también. Para mí esto ha sido un mundo nuevo y hay muchos términos de innovación, de startup, que no son tan comunes ni tradicionales y que uno de a poco va aprendiendo y que, bueno, hemos aprendido mucho también dentro de este podcast. Y hablando de emprendimientos escalables, tuvimos también un invitado de la zona. Estuvimos conversando también con Pedro Pineda, CEO de Fintual, una de las startups que más ha crecido durante la pandemia. Nos contó varias cosas interesantes en ese capítulo, y el cómo se está transformando también la banca en general. Y nos dio también una definición de conceptos bien interesante acerca de cuál es la diferencia entre una startup y una pyme. Así que escuchemos a Pedro. Para mí la definición de startup, o la diferencia entre una startup y una pyme, es la vocación de crecimiento. O sea, uno puede ser emprendedor y tener un muy noble puesto de comida en la calle, y con eso pagar la educación de sus hijos, la universidad y todo, pero eso no es una startup, eso es un emprendimiento. Una startup es cuando tú dices voy a crecer y mi vocación va a ser crecer muchísimo, y para poder hacer eso necesitas tecnología. Entonces, si vamos a hablar de hacer una startup, es importante que en el equipo haya gente que sepa de tecnología, partiendo por alguien que sepa programar. Ojalá entre los socios, en el equipo fundador, por lo menos uno de ellos sepa programar, que es lo mismo, como si uno hiciera un sushi, ojalá alguien sepa hacer sushi. Se va a hacer mucho más fácil y hay más posibilidad de que nos vaya bien si es que alguno hace sushi y lo hace bien. Bueno, ya escuchábamos a Pedro Pineda con esa particular visión que tiene él de las startups y las pymes, donde obviamente que si vamos a hacer una startup, alguien tiene que saber tecnología, y si vas a emprender en algo como el sushi, por ejemplo, obviamente que alguien tiene que saber, así que se agradece esa claridad con la que se expresa siempre Pedro. Sí, a veces son cosas que pueden ser de perogrullo, pero no siempre pasa, y eso es bastante particular. Así que, bueno, igual de todas maneras agradecemos la participación de Pedro y la buena onda que tuvo con nuestro podcast. Así como tiene que haber alguien que sepa de lo que se va a hacer, también hay cierto proceso o ciertas técnicas también que se pueden ocupar. Y una de esas la conversamos con otro de nuestros invitados, quien fue Roberto Musó, actual presidente de IGEO y también creador del viaje del emprendedor, que hoy día es toda una política dentro de Corfo, quien nos entrega detalladamente un checklist de 7 puntos acerca de las probabilidades del éxito del emprendedor. Así que es muy interesante y escuchamos ahora a Roberto. Y respecto de la elección correcta de ese problema o de esa oportunidad, hay un checklist que hemos descubierto que incluye algunos atributos que debe tener esa oportunidad,
sin los cuales no es que vas a fracasar rotundamente, sino que baja la probabilidad de que tengas éxito. Ahora, esa lista incluye, primero, que te apasione. O sea, la materia en la que vas a trabajar te tiene que apasionar. Si estamos viendo proyectos de energía, bueno, la energía te tiene que apasionar. Si estás viendo proyectos sociales en determinada materia, te tiene que apasionar eso. Luego, tiene que crear valor real para alguien, para un mercado. ¿Te fijas? En ese concepto de creación de valor real está todo lo que nosotros entendemos en las metodologías como Problem Solution Fit, Product Market Fit, estas cosas que nos han enseñado estas metodologías más importadas, pero en el fondo se trata de crear valor real. Lo siguiente que tiene que pasar es que idealmente tiene que ser oportuno. O sea, el momento en que tú lances ese proyecto debe ser el momento perfecto en el que se está creando un mercado que no está suficientemente poblado con competidores como para que yo tenga que ir a competir. O sea, idealmente yo agarre esta curva de demanda cuando empieza, ¿te fijas? Adicionalmente, debe ser rentable. Debe ser rentable porque esto que parece obvio, no para todos es obvio. O sea, debe generar rentabilidad en serio, porque a partir de esas rentabilidades, y hablo de márgenes de contribución de 60, 70%, 80% o 100% en el caso de los digitales, esa rentabilidad se requiere para poder financiar el escalamiento después, fíjate, debe ser muy rentable, sobre todo porque ya no tenemos fuente de financiamiento. Entonces, ahí hay otro elemento que tiene que estar presente. Luego, debe ser flexible, porque yo voy a pivotear. Si yo elijo una oportunidad que me provea inflexibilidades, no voy a lograr pivotear, y eso es muy grave, porque voy a morir, finalmente, sin poder adaptarme. Y finalmente, debe ser apropiable. Apropiable significa algo que normalmente no está en las estrategias que muestran los emprendedores, corresponde a la capacidad de desarrollar nuestro negocio en ausencia de competencia. Es decir, que yo soy el único oferente. Eso ya sea porque descubrí un negocio absolutamente nuevo, en un mercado absolutamente nuevo, que es posible pero poco probable, o ya sea porque desarrollé estrategias mediante las cuales tengo ventajas competitivas sustentables respecto a mis competencias. Entonces, todos esos elementos tienen que estar presentes en este juego, y a todos ellos se le agrega escalabilidad. O sea, tienen que tener la posibilidad de crecer en serio. Porque no hay ninguna razón para no hacerlo. O sea, en la medida que uno es capaz de crecer, genera ventajas, genera posibilidades de hacer negocios en múltiples dimensiones, y eso significa que disminuye el riesgo. Así que ahí están los 7 checks. Si tú te fijas, son bastante evidentes, pero no por eso se cumplen siempre. Ahí pasaba Roberto Musso con esa explicación. Bueno, él fue el creador de este método, entonces lo maneja súper bien en todo el detalle, y que muchas veces en el proceso de formación que tenemos de estos emprendimientos o startups, a veces nos olvidamos de algunos. Entonces ojalá seguirlo al pie de la letra, porque él decía, obviamente no es el éxito asegurado, pero lo más probable es que sí te vaya bien si tomas cada uno de esos aspectos que él menciona. Sí, bueno, aparte que no mencioné antes, pero Roberto es académico también, por eso también su claridad para poder explicar estos conceptos que a veces pueden sonar no tan simples, pero él los puso en un hilo conductor que, como en todo en la vida también, y que también creo que lo mencionó en alguna parte del capítulo de Pedro, hay que tener cierta metodología de trabajo. O sea, no todo nace perdón, Tadashi lo dijo en algún momento también de su programa, de que hay que tener cierta metodología para entender que no es ir afrontando las cosas como vayan pasando, sino que también tener toda una forma de trabajo para hacer eso mucho más fácil. Sí, y lo otro, bueno, Roberto Musso fue uno de los gestores de las primeras incubadoras también en Chile, entonces él también vio todo este proceso, también supo abordar o aportar desde este viaje del emprendedor, y obviamente que también tiene un libro súper importante que es El Valle de la Muerte, que ojalá no todos pasaran por ahí, que lo pasaran muy rápido en el emprendimiento, pero que es una de las cosas que a veces suceden. Así que muy bien explicado esas etapas, que ojalá les sirva a cada uno de los emprendedores que escuchan el podcast. Así es. Bueno, si bien escuchamos a personas muy importantes del ecosistema, y hablando
desde el punto de vista motivador de lo que es emprender. Pero bueno, lo conversábamos también antes del podcast, es que tampoco, no todos pueden emprender o no todos tienen las capacidades, no solamente lo que tú aprendes estudiando en la universidad, sino que también hay muchas habilidades blandas que se necesitan para poder emprender, partiendo por uno, para todo lo que hemos emprendido, el manejo de la frustración, por ejemplo, cómo afrontar el fracaso, que son cosas que no siempre cuando te venden algo no parten contando eso, pero es tremendamente importante el poder saber cómo afrontar esas situaciones, porque como decía Ale Mustakis también, a veces estás arriba, inmediatamente al otro día estás abajo y después vuelves a subir, y es así. Entonces uno tiene que estar preparado, no solamente intelectualmente, sino que también psicológicamente, conocer sus capacidades en habilidades blandas justamente para poder afrontar todos esos desafíos que son diarios, de domingo a domingo, 24/7. Así es, esa montaña rusa del emprendimiento, así que yo creo que nosotros también lo hemos vivido, los que hemos sido emprendedores, y también hemos entendido el mensaje del fracaso, que la resiliencia creo que es un concepto súper apegado a lo que es el emprendimiento, y que cuando uno ya se levanta, reconoce ese fracaso, se levanta y descubre que muchas veces tiene que prepararse, y que el prepararse tiene que ver con el conocimiento, el aprendizaje y de mantenerse curioso. Creo que es una de las habilidades que tienen que aprender los emprendedores para sortear los diferentes obstáculos que se van presentando. Así es. Creo que tuvimos un tremendo capítulo de resumen con muchos conceptos muy interesantes de todos nuestros invitados. Así que, bueno, los queremos dejar invitados de todas maneras al segundo capítulo de resumen, donde tenemos mucho más que poder compartir con ustedes, con interesantes invitados también que nos acompañaron en esta temporada. Así que te quiero agradecer, Ricardo, muchas gracias, y nos estamos escuchando en el próximo podcast de Innovadores al Fin del Mundo. Ahí nos vemos en el próximo episodio. Así es, así que muchas gracias al de Cowork, Mentores de Impacto y Australia en Cuba por este proyecto Hazlo en Osorno y este podcast Innovadores al Fin del Mundo. Hasta luego. Nos vemos, que estén bien. Chao. Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno, innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Australia en Cuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.